Le damos la bienvenida esta noche en Pulso Nacional, en nuestra entrevista central, al licenciado Cirilo Guzmán, quien es un destacado especialista en Derecho Procesal, además de profesor universitario con especialidad en Barcelona y una trayectoria profesional muy amplia. Nos sentimos muy orgullosos de contar con su presencia esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hay un tema que nos gustaría comenzar este diálogo, y es la situación de la ley electoral, los procesos que se están hablando en vista a la necesidad de modificar la ley electoral, crear un código electoral y los esfuerzos que hace la Junta Central Electoral. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su opinión en ese sentido? Mira, yo he venido dándole seguimiento a lo que el actual presidente de la Junta ha propugnado en todo momento, es en modernizar las situaciones electorales. Desde que esta persona, y le doy seguimiento porque es profesor, profesor de Derecho, doctor, y una persona muy activa en el mundo de electoral. Lo que él viene propugnando es que se modifique de una u otra forma, pero para modernizar la ley electoral y los procesos electorales que de una u otra forma son una expresión de la democracia dominicana, que fortalecen el ejercicio de esta democracia, que el pueblo única y exclusivamente tiene la voz de decir lo que a cada quien le parezca según la Constitución, y el voto el día de la elección. Entonces, para hacerlo de una forma organizada, necesitamos una ley adecuada a los tiempos. En relación, en esta semana ha salido el planteamiento de Milagros Ortiz Bosch, que antes se creyó que era una posición del gobierno, pero que el presidente de la República dijo que no, que esa no es una posición del gobierno ni es una posición del Partido Revolucionario Moderno, sino que es una posición personal. Milagro aclaró también eso en relación con la modificación constitucional y lo que respecta al 50% más uno, la modificación de ese articulado para poder ganar el proceso electoral. Recordando que eso se introdujo luego del grave problema aquel que ocurrió en las elecciones, donde se le hizo diablura al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál es su parecer en torno? Fíjese, actualmente tenemos el sistema de primera, segunda vuelta. Entonces sería hacerlo como popularmente se dice en FONI 1, es decir, que el que saque 50% más uno inmediatamente es el presidente de la República. Me parece inclusive hasta, lo voy a decir en el término jurídico, como una parte de economía procesal, porque si con un 50 más uno ya una persona ganó, pues ya, inclusive en la experiencia que hemos tenido, los dos últimos presidentes creo que han ganado en la primera vuelta, que son el presidente Danilo Medina y el presidente Luis Abinader. No ha habido que celebrar una segunda vuelta. Y entonces el país, yo creo que con eso se fortalece, porque cuando hay expectativas de una contienda electoral, hay un nerviosismo incluso económico. La economía se pone un poco lenta, un poco no dinámica. Hay una situación que se crea a propósito de eso, y es que para asegurar que un partido pueda colarse en una primera vuelta, necesariamente tiene que establecer la alianza con partidos pequeños. Entonces se hacen lo que se llaman son los frentes, que se agrupan para sustentar una candidatura, porque esos pequeños partidos van sumando porcentajes que pueden hacer que un partido grande, que generalmente, y si analizamos las estadísticas de los últimos procesos, el partido per se mismo, ningún partido llega al 50%, generalmente con un 40, un 38, pero con los aportes que hacen en las alianzas es que logran eso. Eso mantendría siempre en vigencia la subsistencia de esos partidos, que una de las cosas que se está focalizando es que hay demasiadas agrupaciones políticas aquí, demasiados partiditos pequeños que no aportan nada, que no tienen representatividad, y en cierto sentido tenemos que los contribuyentes financiar a esos partidos. Cuando el sistema de partidos debería ser mucho más objetivo, mucho más fortalecido, en el sistema de que existieran 3 o 4 partidos grandes
y evitar todo ese tipo de partidos bisagra, como se llama. Fíjese que en democracias como la norteamericana solamente hay dos partidos, el demócrata y el republicano. Entonces no es que no hay más partidos, pero simple y llanamente esos dos partidos son los que llevan la voz cantante. Aquí sería interesante ver esa situación en la cual un partido vaya solo a una contienda electoral y no haya alianza, es decir, no haya compromisos para posterior. Con todas las consecuencias que crean esos compromisos muchas veces. Es que entonces tú dices, pero... Hay que repartir la mitad del gobierno Exacto. a esos partidos aliados, y entonces muchas veces eso ata también el ejercicio del poder. No, y además eso se estimula el proceso de corrupción administrativa claro que sí. en el Estado. Eso es cierto. Esa es otra de las cosas también que afecta de manera extraordinaria lo que es el proceso que se ha estado viviendo de hace muchos años en la República Dominicana, y sobre todas las cosas después que se implementó el 50% más uno para poder obtener el candidato ganancia de causa, podríamos decir, en el proceso electoral. Licenciado, ¿cómo usted ve la situación de la Junta Central Electoral con la ley electoral? O sea, ¿cuáles son las modificaciones que usted entiende que deben de hacerse para evitarse tantas distorsiones? Porque en verdad se aprobó una ley de partido y se hicieron algunos esfuerzos para encaminar ya el proceso electoral con mayor transparencia. Pero sin embargo, en la práctica vemos que el transfugismo, que era una de las cosas que se pensaba eliminar, sigue igual. No hay un mecanismo que garantice que recursos que no sean provenientes, que pueden ser provenientes ilícitos, lleguen a la candidatura. ¿Cuáles recomendaciones usted haría puntualmente para que se pueda legislar y corregir esos vicios? Hay muchísimos vicios que pudiéramos enumerar, pero usted mencionó uno que es incluso imparable, que es el transfugismo. Cada quien tiene derecho a creer en tener el credo que quiera, la religión que quiera y seguir el partido que entonces entienda. Entonces sería una limitante del Estado y sería una situación constitucional chocante de que una persona que está o milita en un partido no pueda militar en otro y esté atado a que si no está con ese mismo partido y no se siente bien, ya no pueda militar en otro en la próxima contienda electoral. Entonces, habría que sentarse a una especie de diálogo nacional y ver hasta dónde el transfugismo choca con cualquier modificación que podamos hacer a la ley electoral o a las leyes adjetivas. Porque tenemos entendido que esa modificación, eso se aplicaría solamente en aquellos candidatos que han sido proclamados por un partido y ya proclamados como candidato a síndico, a senador, a diputado. Entonces ya como proclamado por ese partido quieran pasarse a otro partido. Ahí está afectando no tan solo al partido, sino está afectando a otros que pudieron competir con él en la posición. Sí, y fíjese que ahora que usted menciona eso, en la nueva política, en la nueva vertiente política que vemos, de una acérrima competencia de una nueva generación que se trata de imponer, la gente ya, yo creo que no solamente vota por un partido, sino por una figura. Entonces, ¿hasta dónde llegaría el poder del partido con relación a la figura a la que el votante quiere elegir? ¿Y los cargos de quién serían? ¿Del partido o de la figura? Yo creo que de la figura. De la figura. Sí. Si una persona lo eligen, por ejemplo, candidato sale electo candidato a diputado, es diputado por ese partido y decide abandonar el partido. Yo creo que la gente votó por ese partido y votó por la propuesta de ese partido. Y lo comprendo, pero difiero de usted respetuosamente diciendo que actualmente la gente va a votar por una figura. Por una figura. Así es. Por ejemplo, tenemos el caso de Antonio Marte. Ajá. Antonio Marte, candidato de la Fuerza del Pueblo, porque no tenía partido. Aun cuando tenía su movimiento, él renunció como legislador de la Fuerza del Pueblo. Senador. Sí, senador. De Santiago Rodríguez. Se declaró independiente. Y se declaró independiente. ¿Esa posición es de la Fuerza del Pueblo o es de Antonio Marte? Sigue siendo de Antonio Marte porque él fue la persona que se juramentó. Y independientemente de que el partido, en este caso la Fuerza del Pueblo, lo llevase como su candidato de boleta, la gente votó por Antonio Marte directamente, o sea, la figura. Y queda
y así lo proclama la Junta Central Electoral, una certificación que le entrega a todo el que gana una elección. Usted ganó, tenga usted certificado. No se le entrega al partido, sino a la persona. Licenciado, ustedes incoaron un proceso a través del Tribunal Contencioso Administrativo en relación con la obligación de la vacuna en violación a la Constitución de la República, a los derechos constitucionales del ciudadano, donde el Ministerio de Salud Pública, el gobierno en sentido general, está obligando a la gente que se vacune o que se inocule contra con una sustancia que todavía de a ciencia cierta no ha sido probada de manera eficaz, efectiva en el mundo. ¿Cómo ha estado ese proceso? Fíjese, nosotros elevamos una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual ni siquiera tocó el fondo, sino que dijo que era inadmisible porque esa no era la vía. Decía que era la vía contenciosa administrativa, no la vía, la acción de amparo. Pero otros abogados, porque somos vamos a decir un grupo, otros abogados habían iniciado una acción por esa misma vía y se la habían declarado inadmisible. Entonces no habría una vía. Eso es lo primero. Lo segundo que le voy a decir es que existe un derecho a no vacunarse si usted así no está de acuerdo. Y en la Constitución es un derecho a no vacunarse. Sí, claro que sí. Es el derecho. Porque es una situación de emergencia. No necesariamente. Mire qué es lo que pasa. Déjeme desglosarse. El derecho a no vacunarse está contenido en la Constitución cuando la Constitución habla del derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad comprende aquella facultad que usted tiene para decidir someterse a una situación quirúrgica, someterse a una inyección, a lo que usted decida. Fíjese, gracias a Dios aquí eso no existe. Pero la eutanasia es una figura jurídica que existe en otros países en la cual la gente decide morirse. Imagínense, gracias a Dios que eso no existe aquí. Pero hasta la eutanasia es un derecho al ejercicio de la libertad que usted tiene. El Estado lo que me dice es, yo no te voy a obligar a vacunarte. Pero si tú no te vacunas, yo no te voy a dejar entrar a un lugar público. Entonces tú le dices al Estado, pero ¿en base a qué ley? Porque no hay ninguna ley que lo faculte a usted primero y que me obligue a mí, segundo, a no entrar a un lugar simplemente porque yo haga el ejercicio a la libertad, a mi derecho a elegir. Pero hay un aspecto también que hay que tomar en cuenta. El hecho de que usted puede elegir o no vacunarse, pero usted no tiene derecho a propagar una enfermedad. Usted no tiene derecho a contaminar a otra persona que sí quiere vacunarse y sí quiere protegerse. Si usted no quiere vacunarse y usted está expuesto a contraer un virus, usted se aísla en su casa y se queda aislado, porque así como usted tiene derecho a no hacerlo, el que tiene derecho a proteger su vida y hacer su vida normal, hay que respetar ese derecho. Y usted se lo estaría limitando con eso. Y fíjese que hacerlo de manera opcional, poniendo en peligro a una gran cantidad de personas que no quiere correr ese riesgo. Y el principio fundamental, hay que proteger a la mayoría. Si la mayoría de la población quiere vacunarse y enfrentar una pandemia que está amenazando el mundo, entonces hay que favorecer a esa mayoría. Y fíjese que ahora ese mismo argumento que usted esboza era el argumento principal de los mismos abogados de salud pública. No, el que no está vacunado no pone en peligro a nadie, porque fíjese ahora cómo se disparó la nueva variante del Omicron, y precisamente con personas vacunadas. O sea, el hecho de que usted esté vacunado no quiere decir que usted esté exento de no contaminarme a mí. Sí, pero la mortalidad es cero para los que están vacunados. Los que no están vacunados son los que más sufren en este proceso. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que se ha dicho. Partimos de la información que se han dado, pero en su momento queremos verlo con estadísticas reales. Es decir, no solamente porque lo digan, sino porque lo prueben y si le digan al Estado, al país. Sí, mira, el que está vacunado ni se va a morir ni se va a contagiar, porque al principio te decían, una inyección es suficiente, no te va a dar el virus. Y empezó a darle virus a todo el mundo. No, que hay que poner otra inyección de refuerzo. Y la gente se contaminaba, como quiere decir. El hecho de estar inyectado no significa que usted no se va a contaminar y no le da una garantía de vida. Fíjese que cuando usted va a inyectarse, usted firma un consentimiento informado en el cual usted exime de responsabilidad, tanto al Estado como a la casa que la produce. Entonces tú te preguntas, pero ¿y si a mí me da algo? Yo no sé.
si a mí me da algo, alguna situación clínica, médica que yo desconocía, porque mire, no es que estamos en contra de que la gente no se inyecte, el que lo quiera hacer que lo haga, pero por decisión, ejercicio precisamente a la libertad que lo contiene la Constitución. La Constitución también tiene un derecho que dice, o mejor dicho, un precepto que dice, si a usted no se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda. Entonces, ¿cuál es la ley que obliga a una persona a, usted está exento de entrar a este lugar porque no tiene una tarjeta de vacunación? No hay una ley. Pero hay una epidemia. Pero eso no quiere Hay decir, una pero eso no quiere decir que Entonces, obliguen a la gente. eso obliga al Estado a tomar medidas de prevención para proteger siempre a y los... cuando no te lleve de encuentro derechos fundamentales, como el derecho a la libertad. Pero es que cuando hay ese estado de emergencia, muchos derechos fundamentales son suspendidos y ustedes lo saben. El derecho de reunión, el derecho de decisión. Hay derechos en estado... No tenemos un estado de emergencia ahora. No tenemos estado de emergencia. Sí, pero hubo un momento que tenían un estado de emergencia. Osvaldo, pero eso no se dio en esos momentos, en el estado de emergencia. Eso no se dio. No estamos en el estado de emergencia. Y no estamos en el estado de emergencia. Y en consecuencia hay un derecho constitucional. Sí, es cierto, la libertad. Licenciado Guzmán, ¿usted está vacunado? Mire, dentro de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, el derecho de intimidad dice que cada quien tiene el derecho a mantener en silencio o en secreto aquellas situaciones médicas por las que pasa. Entonces usted no dice si está vacunado o no está vacunado. Es mi derecho. Es su derecho, está bien. Porque Cárdenas dice que no se vacuna. Y cada quien tiene derecho a vacunarse, por supuesto. Es un derecho. Es muy interesante. A mí nadie puede obligarme a hacer lo que la Constitución no me obliga a hacer. Y lo que él no decida como persona, porque él es dueño de su cuerpo, dueño de su entidad, no el Estado, no el Estado como tal, es él. En eso estamos de acuerdo, pero también hay que ver el bien colectivo desde ese punto de vista. Y mira, que le está hablando uno que científicamente, yo no sé nada científicamente de inyecciones, de probabilidad, no. Lo mío es legal, constitucional. Lo mío es un derecho que existe en el que mira, te tienes que tomar este jugo porque esto te va a dar 100 años de vida. No, yo no quiero. No quiero tomarme el jugo. O sea, yo decidí no querer vivir tanto, pues es un derecho que hay que respetármelo. Aunque sea la fórmula de la juventud. Así digo. Doctor, hay un tema interesante que me gustaría brevemente, ya lo que nos resta del programa, abordarlo con usted. Es el caso de la lucha que ha emprendido el gobierno contra la corrupción, una bandera que ganó mucha simpatía, el proceso electoral, que la decisión de un Ministerio Público independiente y las acciones que se han emprendido han ganado mucha simpatía en la población y que la gente tiene expectativas de que por fin se enfrente la corrupción y que las consecuencias de todos estos males que tradicionalmente hemos tenido, pues se ponga fin definitivamente a la impunidad. ¿Cómo usted ve esos procesos? Mire, la utopía de tener una justicia independiente en la República Dominicana es un cuento que suena hasta bonito, sí, justicia independiente, pero no la tenemos. No hay un Ministerio Público independiente porque el Ministerio Público, imagínese. Se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo ¿de qué? De nombrar a una persona que... Es un primer paso. De nombrar a una persona que tiene la simpatía, pero necesariamente funcional, depende del Estado Dominicano, de quien la nombra. Entonces, el detalle... Se habla de una reforma constitucional para hacerlo independiente. Y le voy a decir algo, usted que vivió unos días más que yo, ¿usted cree que eso se dé en la República Dominicana? Claro que sí, es posible. ¿Cómo va a ser que el Estado, un Estado dictatorial, lamentablemente sea nuestra realidad, un Estado dictatorial, va a ceder ese poder que tiene a través del Ministerio presidente Público? Lo está cediendo ahora mismo. Él está renunciando a su poder constitucional de nombrar procurador y de hacer esa cosa y lo ha puesto en manos de él. Él nombró la procuradora actual. Claro, porque tenía que hacerlo. Si no lo nombra él, ¿quién lo va a nombrar? Es decir, él no está cediendo nada. Pero él está cediendo y le ha dejado actuar de manera independiente. Incluso algo más. Él anunció su disposición de renunciar a ese derecho constitucional mediante una reforma constitucional para que eso no dependa del presidente, porque él puede actuar de buena voluntad y viene otro presidente y puede actuar de otra forma. Yo no estoy de acuerdo. El Ministerio Público en todos los países debe de una forma u otra tener una línea con el presidente de la República, porque hay situaciones que son de Estado que no se pueden ceder. Además, el Ministerio Público representa al Estado. Así es. Pero que el poder judicial independiente del poder judicial y el Ministerio Público son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Son áreas diferentes, pero forman parte de un entramado. Tú no puedes poner el Ministerio Público al parte del Poder Judicial, porque ambos forman parte de un entramado. Uno es el que representa al Estado, el acusador, y el otro que imparte la justicia. Uno es dependiente del Estado, que es el Ministerio Público. El otro es independiente como un poder aparte, que es el Poder Judicial. Así es.
Pero definitivamente yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son interesantes. Pero independientemente de que sea independiente o no lo que usted señala, ¿qué usted opina sobre el enfrentamiento a la corrupción? Yo quiero ver su opinión ahí. El enfrentamiento a la corrupción, tanto en la República Dominicana como en cualquier país latinoamericano, europeo, es una situación bastante espinosa, porque es que eso es intrínseco en el haber social, en la cultura. Incluso la corrupción en algunos países se ve como algo natural. Claro, todos queremos que la corrupción desaparezca, pero solamente desaparece con que no exista la impunidad. Mientras exista la impunidad y que fulano no va sometido, fíjese un expresidente que acaba de decir que él no está de acuerdo con que sean sometidos los expresidentes, por ejemplo, y tengan ese privilegio. Uno dice, pero caramba, ¿y cuál es el artículo de la Constitución que dice que alguien está eximido de responsabilidad y está por encima de otro con un privilegio? Entonces tú dices, todos somos iguales ante la ley. No, y sobre todo un expresidente. Un presidente tiene más responsabilidad porque fue elegido, juramentado para cumplir la ley. Usted que no puede bajo ninguna circunstancia promover que se viole la ley y mucho menos oficiarla. No, entonces un expresidente, como usted dice, es una persona que queda como un decano. Claro. Dando cátedra. Un consejero, un representante, un símbolo del país. Entonces ese tipo de cosas no debe de ser. No debería ser. Entonces, no debería ser. Ahora en otros países se prohíbe la corrupción, es verdad. Pero cuando hay actos de corrupción se penaliza. En el caso de China, usted sabe lo que pasa en China, en Singapur y otros países, para no poner casos extremos, ¿no? ¿Verdad? Corrupción va a haber siempre. El problema es que cuando se descubre la corrupción y se encuentran los responsables, debe de ser castigado. Y sobre todo recuperar lo que se robe, que es lo más importante. No, y que el ejercicio de la justicia a través del Estado no se convierta en un show mediático en que la gente diga, ay, qué lindo, vamos a dar un aplauso. Y en el fondo realmente no se está haciendo nada. Porque si usted presenta una acusación contra una persona y la acusación es insuficiente, pues los jueces no tienen más que hacer que descargarlo. Bueno. Muchas gracias, licenciado Cirilo Guzmán, especialista en Derecho Procesal, quien ha sido nuestro invitado de esta noche en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más hoy, aquí, en Pulso Nacional.